Vamos a terminar con la última parte de esta serie, Al Dios no conocido. Y la verdad es que hemos estado hablando muchas cosas del Dios no conocido, de cómo se funda o se fundamenta la parte del amor, de la fe, de la situación de la iglesia. Y hablamos de un tema bien interesante el domingo pasado, ¿verdad? Que todo buen creyente tiene que caminar en el perdón. Pero cerrando esta parte de al Dios no conocido, fíjese que hay una palabra ahí en la Biblia, si usted me quiere acompañar, en Hebreos 12, ¿sí? Hebreos 12, Hebreos 12, 7. Este es un versículo que hemos leído muchas veces, pero creo que esto es importante que hoy cerremos con este tema de al Dios no conocido. Hablando a los hijos que conocen a Dios, que conocen la verdad y la verdad los ha hecho libres, dice la palabra en Hebreos 12, 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplinar, de lo cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Pregunta, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es para lo que no nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina a la presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Quiero que leamos una vez más el versículo 11, lo leamos juntos a la cuenta de 3. Amén. A la 1, a las 2 y a las 3. Es verdad que ninguna disciplina a la presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellos han sido ejercitados. Esta parte cerramos hoy con al Dios no conocido y es un parteaguas a la próxima serie que vamos a dar el domingo, ¿verdad? Es un parteaguas donde nos habla de la disciplina, pero la disciplina a la presente dice no parece ser causa de gozo, sino ¿qué? Sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejecutados. Entonces, la disciplina, dice la palabra que Dios es el que ama disciplina. Y la palabra disciplina, hablábamos que en griego es la palabra entrenamiento. Ese es su significado. Entonces, la disciplina muchas veces no es estar golpeando a los hijos y estarlos, no sé, regañándolos todo el tiempo. Es ejercitarlos en una parte más como de entrenamiento. ¿El entrenamiento para qué? Para un futuro. Ahora bien, hay otra parte en la Biblia, y ahí es donde también quiero que vayamos, en Romanos 3. Sí, y es necesario. Romanos 3:10, ¿está conmigo ahí? Dice la palabra de Dios lo siguiente: como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y el 11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. La mayoría de las veces venimos a buscar a ese Dios no conocido por una necesidad, como lo vimos con Rahab. Su necesidad era ser libre de lo que iba a pasar en Jericó. Pero la Biblia nos habla que la disciplina, ¿sí?, no parece ser causa de gozo, entonces da un fruto. De la disciplina al fruto hay un proceso, y ese proceso del cual vamos a hablar hoy, que es bien interesante, porque hoy los cristianos están menguando a la fe. ¿Por qué los cristianos hoy les cuesta trabajo venir los domingos a la iglesia? ¿Por qué los cristianos ponen excusas? ¿Por qué los cristianos no ponen en prioridad a Dios? Mire, hermano, usted tiene lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. A lo mejor muchos de aquí trabajan de lunes a domingo, pero la mayoría de los trabajos se hacen de lunes a viernes. El sábado tienen la oportunidad de a lo mejor planear, e incluso el domingo
pues muchas veces sí salen algunos tiempos extraordinarios, pero la iglesia no te absorbe más que a final de cuentas son pues dos horas y media, 3 horas. Y de ahí usted tiene todo el domingo para planear. Es tan importante venir a la iglesia y la pregunta es, ¿por qué hoy en día la iglesia ha decaído? ¿Por qué la iglesia no ha sido disciplinada o no ha sido entrenada? Porque la Biblia dice que no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Entonces hoy cerramos esta parte de al Dios no conocido con algo muy interesante, a lo cual sí me gustaría compartirles en esta hora, y es la parte de la esperanza. Digan conmigo, la esperanza. Ahora, esta parte de la esperanza no es la panadería, amén, que usted donde come el pan todo el tiempo. Pero sí quiero que vaya conmigo al libro. Es que esta parte de la esperanza la vamos hoy a entender de una perspectiva bien interesante. Primera de Corintios 13:13. Y yo quiero que no me lo vaya a malinterpretar, ahorita lo vamos a leer en esta parte, pero quiero que usted entienda hoy por qué la disciplina, por qué las pruebas, por qué Dios muchas veces permite que en los hijos hayan pruebas que no entendemos. Dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, miren, note esto, la fe, la esperanza queda en medio y el amor. Entonces, ponle pausa ahí. La fe dijimos que es el conocimiento, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, la fe es como la motivación a la meta. ¿Cuál es nuestra fe? Algún día estar en la eternidad, estar con Dios. La fe de nosotros como padres es que algún día nuestros hijos sean hombres y mujeres de bien. Esa es la fe, es como el que va a competir, va por una copa, va por una medalla. Ese es el punto final. Pero para que usted llegue a la fe tiene que haber un conocimiento. Tiene que haber un conocimiento previo. Entonces dice la palabra que ahora permanece en la fe ese conocimiento. En ese conocimiento o en ese trayecto llamado vida, muchas personas menguan, muchos dejan de buscar de Dios. Dice Pablo, muchos se fueron al mundo, muchos ya no les atrae venir a buscar a Dios por X, por Y o por Z. Entonces viene esta parte como la parte en medio, que es como el sándwich, que es la esperanza. Y hoy vamos a hablar de esta parte de la esperanza. Dice la palabra, pero el mayor de ellos es el amor. Ahora, el amor es lo que sostiene al cristiano. De tal manera amó Dios al mundo. Pero otra vez, si no permanece lo que está en medio, que es la esperanza, no hay ni uno, que es la fe, ni otro, que es el amor. Entonces, hoy la esperanza al Dios no conocido, yo quiero leerles un artículo que yo leí, pero que no solamente, pues lo leí porque muchos artículos a veces son falsos. Entonces yo me puse a investigar a ver si este artículo era pues cierto y que quede claro para que no me lo vayan a malinterpretar en redes sociales. No es que nosotros seamos ratas de laboratorios y que Dios experimente con los hijos, pero la ciencia avanza tanto y hoy en día la ciencia ha avanzado porque lo que se hace en práctica son con animalitos, en este caso son las ratas. ¿Sí? A través de las ratas se les pueden meter muchos medicamentos para ver qué reacción tiene y muchas ratas a lo mejor mueren, otras sobreviven. Entonces, con las ratas se hacen muchísimos experimentos. ¿Para qué? Para que en algún momento haya un antídoto o un aprendizaje para la humanidad. Ahora usted puede decir, ay, qué triste ha de ser que un animalito pues tenga que vivir las consecuencias. Pero bueno, gracias a Dios por estos animalitos que Dios nos pone para usar y por medio de estos animalitos nosotros podamos entender las consecuencias de. Ahora bien, quiero leerles este artículo que es solamente una parte, ahorita lo vamos a desglosar. Quiero que escuche bien. El experimento de las ratas que cambió la forma de entender la esperanza. En 1950, el psicólogo Kurt Richter realizó un experimento inquietante que décadas después sigue siendo criticado cuando se habla de la fuerza de la esperanza. Tomó un grupo de ratas, las colocó dentro de grandes recipientes de vidrio llenos de agua. Las paredes eran lisas, demasiado altas para trepar y sin ningún lugar donde apoyarse. Se lo puede ver ahí en las pantallas. Las ratas solo podían hacer una cosa, nadar. Los investigadores observaron cuánto tiempo resistían antes de rendirse por agotamiento. El resultado fue sorprendente. En promedio, debajo
de luchar después de unos 15 minutos de lucha y luego simplemente se rendían. Pero entonces Richards decidió hacer algo diferente. En un segundo experimento, justo antes de que las ratas se ahogaran, los investigadores las sacaban del agua y las sacaban y las dejaban descansar unos minutos. Después las volvían a poner en el agua. Ahora viene la parte increíble. ¿Cuánto tiempo creen que resistían la segunda vez? Normalmente las tres resistían 15 minutos, 10 minutos, 5 más. No, algunas ratas nadadoras duraron hasta 60 horas en el agua. Hubo incluso una que resistió, de hecho está ahí certificado, 81 horas en el agua. Es decir, 240 veces más tiempo que el primer intento. ¿Qué cambió? No fue su fuerza, su resistencia física, ni siquiera el agua. Lo único que cambió fue una idea en su mente. La posibilidad de ser rescatadas. Después de haber sido salvadas, una vez las ratas siguieron nadando mucho más tiempo porque de alguna forma esperaban volver a ser salvadas. La lección es poderosa. Los seres humanos no abandonan solo por cansancio, muchas veces abandonan sus situaciones cuando pierden todo tipo de esperanza. Cuando alguien cree que no haya salido, no se rinda rápidamente. Bueno, esta fue esta investigación. Bien. Yo te pregunto en esta hora, ¿qué es lo que nos mantiene luchando cuando está todo perdido? ¿Qué te mantiene en pie? ¿Qué mantiene en pie a alguien que tiene un cáncer terminal o una enfermedad que, pues tarde que temprano, esa enfermedad va a acabar con su vida? ¿Qué mantiene una persona que hoy no tiene trabajo, que no tiene finanzas? ¿Qué mantiene una familia que a lo mejor están a punto de pedirles el lugar donde rentan? ¿Qué mantiene a lo mejor a tu matrimonio para que siga caminando? ¿Qué te mantiene para seguir estar al pendiente de los hijos? O a los hijos, ¿qué los mantiene? ¿Qué los mantiene que estén estudiando la primaria, la secundaria, la preparatoria? A lo mejor simplemente es como la disciplina de que mamá y papá me quieren mandar a la escuela, aunque yo la escuela no la soporto. ¿Qué es lo que te mantiene? Esa es la pregunta. Sí, entonces la palabra de esperanza, esperanza viene de esperar. Santiago 1:3 dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces Corintios dice que es la fe, la esperanza y el amor. Entonces la fe es como el motor que echa a andar la gasolina de la esperanza para llegar al trayecto de el amor. Si usted me lo puede entender así. Si no hay esperanza, si no hay gasolina, usted puede tener el motor y puede tener la unidad, pero no va a llegar a ningún lado. Esperanza es esperar lo que va a pasar. Pero aquí la pregunta es la motivación. Ahora bien, aunque yo investigué a este cuate, estas 3 ratas tenían algo muy singular y muy peculiar. Era medir la resistencia física y el entorno y las experiencias previas. Entonces, escúcheme bien, en la vida del creyente, Dios nos puso en esta tierra para no solamente vivir en santidad, sino para tener nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza de vida? Un Dios eterno. Hay mucha gente que está en el camino y que muchos se desviaron y que muchos ya no están y que muchos ya no quieren saber nada de Dios. Entonces influye la reacción frente a las situaciones extremas. Ahora bien, estas 3 ratas que usted puede ver no eran ratas cualquiera. Son 3 grupos de ratas. A lo mejor usted no puede ver la parte de abajo, creo que en la pantalla sí dice, la primera es la rata salvaje. Después la rata híbrida y por último la rata domesticada. Fíjese, o sea, no crea que son ratas nada más. Fueron 3 grupos de ratas. Cuando yo leí el artículo fue muy singular como parte de la reflexión. Pero yo estaba analizando este experimento que los psicólogos tomaron para poder entender la parte de la esperanza. Bien, las ratas salvajes, que son la primera que usted ve ahí, fueron capturadas en su entorno natural. ¿Qué significa en el entorno natural? La rata salvaje, la rata que en algún momento estaba acostumbrada a la libertad y a la autosuficiencia. Mire, cuando nosotros no conocíamos de Dios,
dice la palabra que hacíamos lo que queríamos. Por eso dice Hebreos, ¿por qué no obedeceremos mejor al Padre de los Espíritus? ¿Y qué dice ahí? ¿Y viviremos? Y ciertamente ellos, dice la palabra, que nos disciplinaban como a ellos les parecía. Yo he escuchado padres que dicen en algún momento, bueno, pues mira, yo prefiero que mi hijo se ponga a tomar en la casa y se emborrache en la casa que vaya a emborracharse a otro lado. Y escúcheme bien, esa es una enseñanza salvaje. Entonces, las ratas salvajes estaban acostumbradas a la libertad y a la autosuficiencia. Y el cristiano normalmente quiere vivir, aunque conoce a Dios, lejos de Dios. Y ese es el plan de Satanás, alejarnos de Dios. La primera creación, Adán y Eva, fueron plantadas por Dios y lo primero que el enemigo quiso hacer es que vivieran independientes. Tú puedes ser igual a Dios sin obedecerle. O sea, tener una vida salvaje, acostumbradas a la libertad y a la autosuficiencia. Hoy la mayoría de los jóvenes quieren vivir en esta vida salvaje. Estas ratas salvajes se enfrentaban a una desesperación abrumadora en un entorno desconocido y restrictivo. Escúcheme bien, desconocido. Desconocido porque el ateo, el que nunca ha buscado a Dios, no entiende cómo un Dios de amor pudo haber matado a su hijo para rescatar a la humanidad. La gente salvaje en algún momento no entiende cómo esta parte pues abrumadora o desconocida, dice la palabra que estas ratas, las primeras, se ahogaron porque sucumbían rápidamente ante el agotamiento. Tuvieron una desesperanza, a los 15 minutos se rendían. Ahora escúcheme bien, a las 3, a la primera, la rata salvaje, a la rata híbrida, a la rata doméstica, se le sacó a las 3 a descansar. Pero la primera, cuando se descansó y la volvieron a meter, murió. ¿Por qué murió? Porque siempre vivió en libertad. No tenía una esperanza. Aquel que dice, bueno, ahorita estoy joven, yo tomo, yo fumo, yo tengo promiscuidad, tengo 10 novias, me meto con 10 novias, y si él entra por ahí un novio, también le entro al novio, ¿no? Entonces, esa libertad y esa autosuficiencia de que no necesitaban a nadie, los llevó a una desesperanza a los 15 minutos y se rindieron. Viene el segundo término, las ratas híbridas. Las ratas híbridas son, escúcheme bien, estas ratas, las del medio, eran producto de la mezcla de ratas domesticadas y ratas salvajes. O sea, mire, que los científicos cruzaron una rata salvaje con una rata doméstica. Aquí va para los jóvenes que hoy en día me están escuchando. Por eso es que Dios, no es que Dios sea aburrido, pero por eso Dios te dice, no os juntéis con yugo desigual. Papá, pero me ama mucho. Sí, tú podrás ver que el novio o la novia o el pretendiente de tu hija o tu hijo podrán tener muy buenas intenciones. Pero el Padre Celestial dijo, no os juntéis con yugo desigual. Ahora sé que muchos jóvenes me han de decir, pastor, pero aquí no hay de dónde agarrar. Bueno, se necesita más fe para que ustedes crean que el Señor va a traer a alguien o que ustedes en un trayecto van a encontrar a alguien que ame a Dios. Entonces, no es fácil, jóvenes, pero en este proceso dice que cruzaron a esta rata salvaje con esta rata doméstica y se hizo una rata híbrida. O sea, ni frío ni caliente. Y la Biblia dice que eso es, ¿qué les pasa? El Señor los vomita. Porque si usted mezcla algo caliente con algo frío, ¿se hace qué? Entonces es más propenso a que lo caliente y lo frío terminen en ¿qué? En tibio. Y eso tibio no puede calentarse. ¿Termina qué? Enfriándose. O sea, ¿qué significa? Que cuando usted mezcla parte de lo que usted fue enseñado en las bases bíblicas con parte del mundo, mucha gente, escúcheme bien, mucha gente que dice, hoy toleraré el pecado, mañana me arrepentiré, y sabes que el Señor en su misericordia te perdona, y tú vuelves a abusar de la gracia y pecas, esa persona termina en el pecado. Dice la palabra que el que practica el pecado termina siendo del diablo. La gente que se permite en algún momento decir, bueno, Dios sabe que estoy muy cansado, que la familia tengo que salir, y bueno, voy a descansar un domingo. Y falta un domingo, y a lo mejor dice, bueno, pero viene Semana Santa, y pastor, tú sabes que en Semana Santa todos nos vamos de viaje. Bueno, viene el segundo, viene el tercero.
esa gente tiende a dejar de venir. Hasta que un punto la iglesia ya no es una prioridad para su vida. Entonces escúcheme bien, las ratas híbridas, ese producto de mezclas entre ratas domésticas y salvajes, llegaron a que también terminaron ahogadas. Terminaron sin saber, es que sí, Dios está conmigo, pero Dios no me permite. O sea, hay mucha gente que viene aquí, pastor, necesito que ores por mí porque me siento enfermo, y el Señor los bendice y el Señor los sana. Incluso en la semana escuchaba a algunos hermanos que me decían, pastor, nos vemos el domingo. Y cuando yo les hablo en la semana, ¿y por qué no viste el domingo? No, pues es que no se pudo. No, porque unos hermanos quedaron de venir hoy, que vinieron el domingo pasado. Y me chamaquean y yo así, híjole. O por ejemplo, hermanos que dicen, pastor, no te vi el domingo, pero el martes nos vemos, ¿no? Y hermanos, el martes sabes que tenemos que comprar un poquito más de pan. Deje de eso, lo del pan, pero a veces compramos el pan y me dejan como novia de pueblo, vestido y alborotado. No vienen los hermanos. Ahora, ese es el tipo de rata híbrida. Termina también ahogándose. Pero viene la rata doméstica. ¿Cómo ven a la rata doméstica? ¿Qué está haciendo la rata doméstica? Está flotando, está echándole ganas, está nadando. Ahora bien, estas dos primeras no tuvieron esperanza. Y la última sí, porque fue una rata doméstica. Escúcheme bien, rata doméstica, creada en el laboratorio y acostumbrada a la presencia humana. No me lo malentienda. Pero la iglesia, en un laboratorio se hacen experimentos, en un laboratorio hay pipetas donde empezamos a mezclar ácidos, componentes químicos. Aquí en la iglesia, muchos decimos que es el hospital donde Dios va a sanar nuestro corazón, pero Dios tiene que hacer por medio del Espíritu Santo una investigación de qué reacción está afectando que el cristiano sea llevado al pecado, o que el cristiano se aleje de Dios, o que el cristiano no sea restaurado. Y esa falta de esperanza genera que las ratas domésticas sean criadas en ese laboratorio y se acostumbren a la presencia humana. Por eso es que el error más grande es que mucha gente dice, bueno, pastor, yo no habré venido el domingo, pero te escuché entre semana cuando subieron la predicación. Y gloria a Dios. Pero aquí algo bien importante es que estas ratas permanecían en un lugar, mantenían una disciplina, y la disciplina dijimos que era un entrenamiento. Aún venir los domingos a la iglesia es un entrenamiento. Orar es un entrenamiento. Leer la Biblia es un entrenamiento. Tener una relación con Dios es un entrenamiento. ¿Para qué? Para que esa esperanza nos lleve al amor verdadero, que es el amor de Dios. Ponga atención. La presencia humana es la interacción humana y el ambiente, escúcheme bien, había un ambiente controlado. Mire, iglesia, la palabra de Dios es lo que te va a generar un ambiente controlado en un mundo tan caótico que está allá afuera. Mire, ayer yo estaba viendo con mis hijos que en el celular usted puede ver qué tanto tiempo pasa. 1 hora, 2 horas. Y usted dice, pero ¿cómo hace 2 horas? No es, si nada más puse tantito ahí a ver el celular, hay 2 horas. Todos los móviles, la mayoría, traen el tiempo que usted pasa en redes sociales, en WhatsApp. Y este es un tiempo de ocio. Entonces, usted tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el problema es que cuando usted no tiene un control, cuando no hay control, ¿qué pasa? Todo se descontrola. ¿Sí? Cuando no hay un control, por ejemplo, jóvenes, cuando usted empieza a tener por primera vez relaciones sexuales, pues entonces usted ya ese anhelo o ve pornografía, es la intención de decir, no sé por qué lo vuelvo a hacer, y hay un problema grande. Entonces dice esta parte, dice, la presencia es la interacción humana y el ambiente controlado. La Biblia nos controla en nuestra carnalidad, porque Pablo dice, porque mi espíritu quiere hacer lo malo, pero mis miembros se rebelan. Entonces, mientras yo tenga una relación con Dios, yo lea la palabra de Dios, yo ore, o sea, esto va a tener controlado mi cuerpo. Y esta era la diferencia de la rata salvaje, que la rata salvaje pues fue creada como Dios le dio a entender ahí a los papás. Y la otra que venía a la iglesia, tibia en sí, no estoy tan mal, pero no estoy tan bien, es más pecador el hermano de allá que yo.
híbrida, tibiona. Pero está la rata domesticada. Esta nadaba incansablemente. ¿Sabe cuánto nadó? 40 a 60 horas antes de sucumbir. Mostraron mayor tenacidad. Por eso Pablo dice, prosigo a la meta. Había tenacidad al supremo llamamiento. Mire, una intervención momentos antes de que las ratas se rindieran, ¿sí? Llegó la parte donde las sacaban, lo que eran el momento del alivio y la misericordia. ¿Qué significaba sacar a la rata? Cuando tú sacabas a la rata, ¿qué le estabas dando a la rata? Le estabas dando esperanza. Cuando tú sacabas a la rata, le estabas dando aliento, le estabas dando vida. Mire, iglesia, cuando hay pruebas es como estar ahí. Las pruebas dicen, Señor, y tengo problemas económicos, Señor, y el cansancio, Señor, y mi matrimonio, Señor, y mis hijos. Pero si tú tuviste una relación con Dios, si tú estuviste en ese laboratorio, si tú tuviste un control, si tú tuviste un ambiente controlado y una relación con Dios, tu mente va a resetear y va a aprender a descansar. Mire, la gente que no sabe nadar, cuando se va a ahogar, empieza a meter más las manos y los pies. ¿Y sabe qué hace eso? Que se hundan. Los que saben nadar y saben flotar, saben que tranquilos, ligeritos, la manita, el pie. El problema es que tú tienes que saber cómo el movimiento del pie o la mano para que usted pueda flotar. Entonces, el pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces, el conocimiento es lo que me va a hacer mantenerme muy diferente a una rata salvaje y a una rata híbrida. Pero ese conocimiento, usted puede decir, pastor, ya tengo el conocimiento. Bueno, ahí están los fariseos. Tenían el conocimiento, ¿y de qué les sirvió? Porque ellos no tenían esperanza. Ellos se dieron cuenta que el Mesías tardaba y cuando llegó, lo pasaron desapercibido. Ahorita usted se va a la iglesia de San Mateo y todo el mundo con su ramito, pero la gente no tiene ni idea de por qué el ramo. O sea, es una situación salvaje. Ahora escúcheme bien. Esta parte de esperanza al sacar a las ratas, el momento de alivio, misericordia, antes de volverlas a sumergir, regresaban, escúcheme bien, la última rata, cuando regresaba de la prueba, ¿sabe cómo regresaba? Regresaba con vigor, renovada. El gesto de alivio les daba incalcular una sensación de esperanza, fortaleciendo su voluntad de luchar. Entonces, ¿para qué son las pruebas? Las pruebas son parte de la disciplina. Y dijimos que la disciplina, ¿qué es? Entrenamiento. El entrenamiento te hace luchar. Luchar para la vida. Hermanos, vamos a ver la próxima semana una nueva serie, que no le voy a dar detalles, pero va a estar increíble esta serie que vamos a ver. Pero si usted se pregunta hoy en día, ¿por qué como papás que amamos a nuestros hijos no nos queremos morir? Si yo me muero, sé que me voy con el Señor. Si me muero, sé que amé, me casé, tuve hijos. Yo no tengo tema, pero sí me preocupa morirme. Porque me preocupan mis hijos. Sean jóvenes, ya estén casados, nos preocupan. Aun cuando los hijos están casados, nos preocupan. Las decisiones erróneas que vayan a tomar. Nos preocupan nuestros hijos, con quién se van a casar, quién va a ver de nuestros hijos. Esa es la preocupación. Y yo sé que muchos de aquí han orado, Señor, no permitas que me vaya antes, dame chance de sacar a mi flaquita, a mi gordita, a mi güerito, o como le llames a tus hijos, dame chance de estar ahí. Y esa es parte de la esperanza. Y a lo mejor tú vas a estar 40 horas, 40 años en la vida, 60 horas en la vida, pero cuando termines y te canses, ¿qué va a pasar? Todos aquí vamos a morirnos. Nadie tenemos prisa por irnos con el Señor, pero yo no sé si el día de mañana cada uno de ustedes trae un reloj cronológico en su corazón. Hay quienes a lo mejor esperemos que aquí toda la iglesia aguante los 20, los 30, los 40 años, pero no sabemos. A lo mejor la próxima semana no está el hermano o el hermano, se nos fue en un abrir y cerrar de ojos, o hasta el pastor. Nadie tiene el control de la vida. Pero la esperanza es lo que nos mantiene.
Antes de volver a sumergirlas, mire, antes de volver a sumergirlas, viene ese momento de alivio y de misericordia. Regresaban con vigor renovadas del gesto de alivio y les daba esa sensación de esperanza, fortaleciendo su voluntad de luchar. A través de la esperanza en las pruebas, se aviva nuestra determinación en la vida. A través de las pruebas y las luchas, se aviva nuestra determinación en la vida. Como decía el famoso filósofo, ser o no ser. Esa es la cuestión. Uno de los personajes, hay muchos personajes de los cuales yo quise hablar de la palabra en esta hora, pero yo quiero que usted se vaya reflexionando. Un ejemplo de ellos, Daniel. Daniel, un joven que desde pequeño, papá, ¿puedo salir a jugar? No, necesitas hacer tu tarea bíblica. Salmos 23. Papá, pero es que tú no me quieres, pero es que tú no me amas. Juanito ya salió y los demás están... Y tengo padres malos. Me obligan a buscar de Dios, me obligan a ir a la iglesia, me obligan a hacer cosas que yo no quiero. Sí, porque es la parte salvaje que todo humano tiene. Pero Daniel propuso en su corazón, dice la palabra, no contaminarse con el mundo. Porque a Daniel se le había enseñado desde pequeño a amar a Dios en pruebas, en victorias y en luchas. Entonces él sabía que era avivar la determinación de vida. Cuando Daniel fue secuestrado de su familia, escúcheme bien, Daniel fue secuestrado de su familia, fue llevado a Babilonia para ser esclavo. Pero el rey pagano vio algo muy diferente a los demás jóvenes. Algo que decía, este no está tatuado, este no está perforado. Y no porque juzguemos las apariencias, porque hoy en día le llaman que no hay libertad de género, que hay discriminación racial. Pero hermanos, cuando uno antes iba a pedir trabajo, pues mínimo hasta la corbatita te ponías. Me ha tocado ver oficiales de seguridad pública ya con arete, hermanos. La vulgaridad. ¿Por qué? Porque empezamos a perder los principios de la estabilidad. Y yo quiero que usted entienda esta parte. Daniel propuso en su corazón y el rey vio algo diferente. Y Daniel fue sacado. Y aún así no se contaminó. ¿Sabe por qué? Porque había crecido en laboratorio. Porque había crecido él en un ambiente controlado. Papás, yo sé que muchas veces te vas a desesperar de disciplinar una y otra vez a tus hijos, pero en algún momento te lo van a agradecer. Pero tampoco en algún momento se los dejes, porque las instituciones como la SEP, la escuela, ellos no se van a hacer cargo por nuestros hijos. Es Dios a través de nosotros. Entonces viene esta parte donde dice la palabra que Daniel propuso en su corazón y fue probada su fe hasta el punto de llegar al foso de los leones. Y el amor de Dios, que dice la palabra, que la fe y la esperanza, pero de todos ellos lo más importante es el amor, es que el amor que Daniel le tenía a Dios se reflejó porque Dios le cerró la boca a los leones y no permitió que ninguno de los leones tocara ni siquiera un pelo de Daniel. Que el día de mañana tus hijos estén en un trabajo y que digan, bueno, ya tienes licenciatura, pero estás muy bien, te voy a dar el trabajo si te acuestas conmigo, un vejete de 60 años. Y a lo mejor por las circunstancias, porque tu hijo ya no vives tú o porque necesita el dinero, va a terminar acostándose con un viejo rabo verde de 60, 70 años. Pero cuando tiene convicciones, cuando tiene principios, cuando tú les diste esperanza en la palabra de Dios, ellos tienen convicciones de decir, yo no me voy a contaminar con la comida del mundo. Y mire que para tener esperanza se necesita agallas, se necesita fe, conocimiento. Mire, no es lo mismo tener 15 minutos y morirse, porque aún los animales no tienen esperanza. Aquella rata que duró 40 a 80 horas nadando, porque sabía que en algún momento la habían sacado y le habían dado aliento. Entonces él decía, algún día, no porque voy a estar bien con mi esposa o con mis hijos, porque algún día, Señor, voy a verte cara a cara. Porque algún día, Señor, la santidad va a ser reflejo, Señor, de estar delante de ti con un... Esa es mi esperanza. Hermanos, escúcheme bien. La esperanza no son tus finanzas. La esperanza no es el terreno de tu casa. Escúchemelo bien, esposos. La esperanza no es tu esposo. La esperanza no es tu esposa, perdóneme. La esperanza ni siquiera son tus hijos. La esperanza es que realmente Dios nos dio salvación y vida eterna. Pero tenemos que nuestra mente tiene que, por eso el Señor manda la prueba.
Señor, te prometo que si me sacas de esta, y el Señor va, te libra. Y vienes una vez a la iglesia, 2, 3, ¿sabe qué? Se olvidan. No sé si alguna hermana o hermano por ahí sepa de quién estoy hablando. Vienen y pastor, tengo problemas. Se van. ¿Por qué? Porque les faltó lo más importante. No palabra, no alabanza, no lugar, no denominación, la esperanza. Ahora bien, para terminar, el impacto del entorno y las experiencias previas en la reacción a situaciones extremas. Esto influye. Impacto de entorno y experiencias previas. Eso es lo que da la esperanza. Cuando Dios te da esperanza, te da impacto en el entorno. ¿Qué cree que yo pensé cuando atropellé a mi hijo? Porque fue un accidente. Iglesia, fue un accidente. No fue mi intención atropellar a mi hijo. Pero en ese momento, ese impacto en el entorno, lo único que hizo es, Padre, tú tienes el control. Cuando a usted le dicen, usted tiene un cáncer terminal, se va a morir. Señor, tú tienes el control. Y esas experiencias previas te dan una reacción para en algún momento tener una situación extrema. O sea, escúcheme bien, cuando yo le pasé las llantas a mi hijo, el Señor me estaba preparando para una experiencia más extrema, porque después, a los 2, 3 años, le iba a caer una bocina de más de 10 kilos en su cabeza. ¿Y sabe cuál fue la experiencia? No haber matado al tipo que le aventó la bocina, porque como padre me daban ganas de deshacerlo. Esa es la experiencia extrema. Ahora, por último, vaya conmigo a Malaquías, el último libro de Malaquías, que esto va a ser un parteaguas para la próxima semana. Malaquías, el último versículo, es antes de Mateo. Dice la palabra en Malaquías 4:6. Esta promesa, digan conmigo, esta promesa se llama esperanza. Mire, escuche lo que dice. Él, ¿quién él? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra, ¿con qué? Con maldición. Ahora, mire cómo dice, Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres. Hijos. Hijos, el Señor dice hoy en día, los hijos, escúcheme bien, los hijos son el aprendizaje de los padres. Ven para acá, Camila Baruch, quiero que suban. Antes de que yo haya sido padre, primero fui hijo. Antes de haber sido padre, fui hijo. Después fui esposo y por último fui padre. Ellos son mis hijos. Los conozco desde que eran una bolita así de carne. Los hijos son el aprendizaje de los padres. ¿Qué significa? ¿Que ellos me van a enseñar a mí? Sí, pero no van a decir, a ver papá, te equivocaste, papá, eso está mal, porque eso se llama juzgar. No es su chamba juzgarme. Porque si Dios les presta vida, algún día ustedes van a tener hijos. ¿Y los hijos van a ser para qué? Para que aprendan. ¿Alguien de aquí ya traía el manual antes de ser papá? Yo ya sabía cómo ser papá. ¿Alguien traía el manual para que me lo pase? Nadie. Entonces los hijos son el aprendizaje de los padres a depender de la soberanía de Dios. Señor, ¿cómo le hago? Esta llega a la edad de pubertad, se me pone toda loca, se me pone todo altanero. Señor, ¿qué hago? ¿Qué dice el psicólogo? ¿Qué dice la SEB? ¿Qué dice Walter Mercado? ¿Qué dice Amina? No. Me lleva a la necesidad, Señor, dependo de ti para que tú me enseñes a poder educarlo. Es verdad que ninguna disciplina la presente parece ser causa de gozo, pero mi trabajo es aprender de ellos y enseñarles a tener esperanza, no en mí. Porque escúcheme bien, si hoy me muero yo, hermanos, que Dios los ayude. De verdad. Porque humanamente, si Dios no lo quiere, yo me muero, pastor, pero nadie es indispensable, correcto. Yo pongo mi esperanza en el Señor. Enséñame, Padre, para poder educarlos a ellos. Entonces los hijos son el aprendizaje a los padres a depender de la soberanía de Dios. La ley se hizo, ¿para qué?
para cumplirla. Independientemente de cualquier justificación, reacción al personal. Hay una ley en la Constitución que dice que el no conocer la ley no te exime de cumplirla. Me pasé el alto, escúcheme bien, me pasé el alto porque mi hijo estaba en el hospital y pasándome el alto, ¿qué cree? Atropellé a alguien y lo maté. Al juez yo no le voy a decir, oiga, me perdona, es que eso hay una justificante. No. El que no conozcas la ley no te exime de cumplirla. Aquel que no conoce la palabra no solamente va a perecer él, sino de los que está aprendiendo. Y tus hijos el día de mañana te van a decir, ¿y por qué mi hija no quiere pasar tiempo conmigo? ¿O por qué mi hijo lo disciplina y hasta se burla de mí? Porque mucho tiempo los es que yo no sabía, pastor, yo me hice cristiano hasta ya grande, sí, pero el que no conozca la ley no te exime de cumplirla. Gracias, Camila Barú. Otra vez, váyanse, bájense y vuelvan a subir. ¿Puedes subir, flaca? Ahora de este lado. Los padres. ¿Cuántos hijos hay aquí? Levanten la mano. Pues todos somos hijos. Los padres de este lado, tú y yo. Los padres. Súbanle. Ya hablamos que ellos son. Vamos a aprender. Vamos a aprender y le vamos a pedir a Dios que nos enseñe para poder aprender cómo controlar estas criaturas perversas. Y los padres son el ejemplo de ser o no ser autosuficientes a la libertad que Dios nos dio. Son el ejemplo de ser o no ser. Porque los demás se avientan al puente, ¿te avientas tú? Porque escúcheme bien, porque los primeros que juzgan son ellos. Nosotros, los padres, somos el ser o no ser. Por eso muchas veces decimos, a mí me tocó decir, yo nunca voy a ser como mi papá, porque mi papá fue muy cruel conmigo. Y cuando ya tengo un hijo, digo, qué sabio era el viejo. Papá tenía razón. Yo juzgaba a mi papá y decía, ¿por qué esto? Yo le hubiera hecho de esta manera. Pero cuando te das cuenta que te conviertes en padre, la cosa cambia. Así que los padres son el ejemplo de ser o no ser autosuficientes a la libertad, más bien al libre albedrío que Dios nos dio. O sea, aquí estamos los padres. Te vamos a dar el consejo, la enseñanza, pero en el libre albedrío tú sabrás, Camila, y tú sabrás, Baruch, lo que van a hacer. Bien. Aunque tu intención no es hacerles mal, el no conocer la ley, decía, o la palabra o la voluntad de Dios no te excluye de cumplirla. Primera de Corintios 10:23 dice la palabra, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ninguno busque su propio bien, sino del otro. O sea, mire, entienda bien esto, iglesia. ¿Qué significa todo me es lícito? Yo puedo tomar, puedo fumar, sí, pero no me conviene. Ya lo aprendimos nosotros como padres, porque ya la vivimos. Ya sabemos lo que es una borrachera, lo que es una cruda, lo que es una, gracias a Dios no llegamos a ese punto, un lineazo. Pero en el caso de los hijos, no todo me es lícito, pero no todo me conviene. No todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿Para qué? Porque dice el 24, viene la respuesta. Ninguno busque su propio bien, sino el de qué? El del otro. Bueno, pastor, es que fumar, pues de vez en cuando a mí me gusta, sí, pero entonces ¿le voy a hacer bien a él? No, lo voy a perjudicar, entonces mejor no lo hago. Si yo como padre no paso tiempo con mi hijo, porque tenemos que ir a trabajar, vámonos a trabajar. Dios lo sabe, sí, porque me es lícito, ¿puedo trabajar? Sí, ¿puedo trabajar este domingo? Sí. ¿Pero le va a hacer bien que mis hijos no tengan relación con sus padres? No. Entonces yo, en mi razón con mi esposa, ¿sabes qué? Tenemos que dejar de trabajar sábados y domingos. ¿Sabes qué? La escuela, escúcheme, perdónenme lo que voy a decir, pero la escuela los está afectando. Prefiero sacar a mis hijos de la escuela a que terminen contaminados. Eso es algo revolucionario. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Para qué? Porque el punto clave, dice la palabra, ninguno busque su propio bien, sino del otro. ¿Para qué entonces Dios me dio el libre albedrío? Para el bien del otro. Muchas gracias.
¿Para qué Dios me dio mi libre albedrío? No para mi bien, para bien el otro. Por eso es que hoy los jóvenes no se quieren casar. Bueno, me voy a casar, ¿y qué me ofreces? ¿Y qué me das? ¿Y cuánto ganas? No han aprendido que el libre albedrío es para el bien del otro. Pero no recibo lo mismo. Es que, escúcheme bien, ¿qué recibió Jesús de ti antes de que lo conocieras? Reproches, humillaciones, caprichos. ¿Qué recibiste siempre de Él, aun cuando le negaste? Amor. ¿Sí me estás siguiendo? Mi libre albedrío no es para que haga lo que yo quiera. Mi libre albedrío es para bien del otro. No justifiques tus acciones. No justifiques tu pecado. No justifiques tu pasado. No justifiques tu presente. No justifiques tu futuro. No justifiques por qué eres así. No, hermano, no se justifica. Yo termino con esto porque me quedan 3 minutos. ¿Cuánto me queda, Santi? ¿3 minutos? ¿5? ¿3? 4 minutos. Un ejemplo claro. Pablo arrastraba, asolaba, encarcelaba y hacía males. Amenazaba y daba muerte y persecución a los discípulos de Cristo. Pedía cartas para justificar sus acciones. Le voy a dar las citas bíblicas porque no me da tiempo de leerlas todas. Hechos 8:3, Hechos 9:1-2 y Hechos 13. ¿Quién era Pablo? Pablo arrastraba, asolaba, encarcelaba, hacía males, amenazaba, daba muerte, perseguía. Pero eso sí, como todo buen hombre, pedía cartas. Aprobación. ¿Cuál es tu carta? Bueno, es que en el Face lo hace yo también. Es que mi compadre lo hizo y no tuvo consecuencias. ¿Por qué yo no, que soy cristiano? Dice Hechos 20:18, ese sí lo puedes leer, poner Santi. Pero Pablo, cuando es rescatado, dice lo siguiente: cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis, hoy presente, Pablo en presente, porque él tuvo una esperanza, cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. 19. Sirviendo al Señor. ¿Cómo se sirve al Señor? Con humildad. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas, ¡ay Dios! ¿Cómo es la vida del cristiano? ¿Qué crees? Aquí vas a llorar. ¿Y por qué ahora la iglesia no llora? Porque vive sin esperanza. Me va a tocar con muchas lágrimas. ¿Y qué más? ¿Para qué sirven las pruebas, dijimos? Para darte esperanza. Que me han venido por la acechanza de los judíos. 23. Salvo que el Espíritu Santo, salvo el único en el cual tienes que poner tu esperanza, es que lo amo. No. En el único que tienes que poner tu esperanza es en el Espíritu Santo. ¿En dónde? A donde vayas, en la ciudad, en el campo, en la escuela. Es más, si un día tienes que ir al bar con tus amigos porque de plano te dicen que eres antisocial, por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones. Mire, Pablo estaba viviéndola. Pero acuérdate lo que hiciste, Pablo. Asolabas, matabas, encarcelabas. Y ahora Pablo dice, me está cayendo el 20 y me viene algo peor. Dice Pablo, me van a dar prisiones y tribulaciones. ¿Sí? 20:18. Perdón. 24. Pero de ninguna cosa hago caso. El que tiene su esperanza viva, la rata que está en el laboratorio, esa no está si lo va a rescatar. Ella está pensando, ya me rescató, ya me dio esperanza, mi amo me bendijo, sigo 40. Por eso mucha gente dice, no, pues mi matrimonio no funciona, divorcio. Mi novio me dejó,
chochos, antidepresivos. Hay pastores que me da la depre, me tiro en la cama y lloro. Nadie me entiende. Deprimido por lo que fuiste o por lo que no fuiste. Dice la palabra, con tal que acabe mi carrera. Eso es esperanza. No me importa si tengo o no tengo, pero tengo que acabar mi carrera y no sé, ya estoy, Señor, ya me morí, ya estoy aquí, ya llévame. No, tienes que acabar tu carrera, como dice ahí, con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. ¿Cuál estoy leyendo? Pablo, rata criada en laboratorio y acostumbrada a la presencia humana, interacción humana, ambiente controlado. Hechos 21:39. Yo de cierto soy hombre, fíjese, póngase de pie para terminar. Hechos 21:39. Yo de cierto soy hombre judío. Todos pónganse de pie, excepto Monse, por favor. Yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudad de una ciudad. Miren lo que decía Pablo, O sea, les quiero decir la neta que yo no pertenezco a cualquier lugar, Dice, ciudad no insignificante de Cilicia. O sea, Pablo dice, ustedes me ven así todo chilapastroso, pero yo vivía en las lomas. Eso es lo que dice Pablo. 22:3. Miren la carta de Pablo, Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido en la Ibero, en el TEC de Monterrey, a los pies del mejor profesor Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Este cuate era una rata de laboratorio. Celoso de Dios, por eso los golpeaba. Como hoy lo soy de todos ustedes, pero ahora ya no golpeaba, ahora les daba amor. Hechos 23:6. Dice Pablo, fíjense cómo dice, Fíjense lo que dice Pablo. Yo soy fariseo. Hechos 23:6. Entonces Pablo, notando que una parte de saduceos y otra de fariseos alzó la voz en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo. ¿Hijo de quién? ¿Te das cuenta? Yo soy un canijo, un machote, porque mi padre era más machote que yo. Ahora yo soy alcohólico, porque vengo de mi padre que también era alcohólico. ¿Te das cuenta? O sea, Pablo vivía en las lomas, en la mejor escuela, pero lo dice, fariseo, hijo de fariseo. Hechos 26:4. Mi vida pues desde mi juventud, aquí reconoce Pablo desde dónde estuvo en laboratorio, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Escúcheme bien, Pablo era un tipo que todos los judíos, la crema innata, sabían quién era Pablo. 5. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a las más rigurosas sectas de nuestra religión, viví, ¿cómo vivió él? Siempre fariseo. Y cuando se retiraron, 26:31. Y cuando se retiraron, 23:11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo. Te va a cargar el payaso, te van a venir pruebas, pero se te va a presentar el Señor y te va a decir, ten esperanza. Dice un dicho ahí, la esperanza muere, ¿qué? Al último. Segunda de Corintios 11:24. ¿Qué mantenía un tipo nadando 40, 50, 60 horas? Si era de los más fregones de ahí de los judíos. Segunda de Corintios 11:24. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces me han padecido náufrago, 1 noche, 1 día he estado como náufrago en alta mar.
en caminos muchas veces en peligros de ríos, en peligro de ladrones, en peligro de los de mi nación, en peligro de los gentiles, en peligro de la ciudad, en peligro del desierto, en peligro en el mar, peligro entre los falsos hermanos, peligro en el trabajo, fatiga, desvelos, hambre, sed, ayunos, en frío, en desnudez y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. ¿Qué le preocupaba a él? No lo demás, si tenía o no tenía. ¿Qué le preocupaba? La condición de la iglesia. Señor, no me lleves. Es que ahí los lleva Padre. Necesitan, Señor. Necesito orar por ellos. Necesito estorbarles. Necesito decirles que la están regando. Señor, todavía no me lleves. Es que, ay, por ahí un cabeza coca, un Timoteo, un Tito. Necesito instruirlos, Señor. Pablo, todo eso te pasó por amor. Oh, ¿en quién confiabas? ¿Qué te mantuvo 60 horas nadando, 80? La esperanza. ¿Que terminaba en dónde? En amor a Dios. Él conocía a Dios. Pablo conocía a Dios. ¿Sí me está siguiendo? Hermanos, en YouTube, yo no quiero cortarle, pero lo tengo que hacer.